La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles una vez más. Quien les habla, Pablo Veloso. Vamos a continuar hoy con nuestro tema de Fausto. Fausto especialmente en la versión de Goethe, que es lo que estamos recorriendo de la mano de Edward Edinger. Les recuerdo, Edward Edinger, para quien no lo conozca, era un discípulo de Jung, directo, que hizo un trabajo muy grande en la interpretación de textos a la luz de la visión junguiana. En este caso, estamos utilizando uno de sus libros como base, que justamente desarrolla el trabajo sobre el Fausto de Goethe. ¿Por qué nos interesa especialmente este Fausto en nuestros tiempos? La visión, lo que presenta esta narración de Fausto, la historia de Fausto, tiene que ver con lo luciferino. Y cuando hablamos de lo luciferino, lejos de sonar a Satanás, al demonio, al diablo, en realidad estamos hablando de la iluminación. Lucifer era el portador de la luz. Es aquella parte de la totalidad, ¿no? de lo inconsciente, si uno quiere, que busca iluminar. Fíjese que Adán y Eva en el paraíso vivían justamente en un paraíso, vivían en una especie de, como diría Jung, de unión mística. Es decir, de una fagocitación por parte de Dios. No tenían ellos juicio alguno. Eran simplemente, una extensión de Dios. Cosa que en el fondo a Dios no le servía demasiado. O sea, Dios, como totalidad, Yahvé, sabía que eso así no podía funcionar, que hacía falta una ruptura. Por eso, aquella parte de Dios, como pasó en la historia de Job, el diablo, Satán, el nombre que usted le quiera poner, o Lucifer, porque la función fue esa, decidió tentarlos, como la serpiente, y hacerles comer entonces la manzana, la fruta, mejor dicho, porque no sabemos si era una manzana o no lo dice la Biblia. Entonces, al comer este fruto se les abrieron los ojos, empezaron a diferenciar el bien y el mal, empezaron a darse cuenta que estaban desnudos, es decir, empezaron a observarse, a escudriñarse. Entonces, imaginemos que la ciencia, por ejemplo, es ese mismo intento, que a partir del Renacimiento italiano, donde el ser humano empieza a asumir la pesada carga de ser el eje del universo y de discernir
qué sucede, de echar luz, de ser aquel gran civilizador, ¿no? Entonces, es equivalente a cuando un niño o un adolescente que está bajo o dentro del útero de sus padres, muy cómodo, por alguna razón decide romper con eso. La razón puede ser interior, la razón puede ser una invitación del entorno a romper con lo que los padres proponen, a veces son movimientos sociales. Bueno, todo esto se encuadraría dentro de lo luciferino. En lugar de decir una serpiente vino y te dio un fruto para que comas, sería equivalente a decir la vida te está invitando a cuestionarte, a plantearte cosas, a no vivir tal como venís, porque eso en el fondo no te satisface. Acuérdese que si yo, dando el mismo ejemplo que he dado en otras ocasiones, si yo tengo varios hijos y, y antes de tenerlos yo no me conozco bien porque estoy demasiado cerca de mí y hay partes que se me escapan y yo sé que hay partes que me han quedado fuera de mí como sombra y no las conozco, al tener hijos yo inconscientemente voy volcando mis miedos, mis angustias, mis ansiedades en distintos hijos. Ahora, si ese hijo que tengo, esos hijos, acuerdan, o sea, están en acuerdo perfecto conmigo y todo lo que yo digo lo hacen y todo lo que yo quiero lo cumplen, no me va a servir, porque yo necesito que sean otros, porque para algo los tengo como hijos, para que ellos me cuenten a mí cómo me ven. Si ellos hacen exactamente lo que yo les digo, es como si no los hubiera tenido. Es como la diferencia entre el hijo pródigo y el que se quedó en casa. El que se quedó en casa con el padre no es un hijo, directamente es el padre mismo. El padre necesita que un hijo se le vaya. Esa ruptura, eso es Lucifer. Es justamente, se manifiesta con mucha fuerza en la historia, según Jung, en el Renacimiento italiano, cuando el ser humano, por otras ocasiones históricas, como por ejemplo sucesos históricos como la caída del Imperio Romano de Oriente, la afluencia de todos estos filósofos que habían recibido las traducciones árabes de los escritos de Platón y otros escritos herméticos también. Todo esto entró en la Florencia, ¿no? del Renacimiento, ¿no? del siglo XV en adelante. Entonces se empezaron a traducir el Corpus Hermeticum, los diálogos platónicos y demás. Todo eso hizo que el ser humano empezase a querer buscar por sí mismo respuestas, no ya como venía desde la época medieval, simplemente estando en una especie de mundo, esa unión mística que habla Jung, es decir, sumido en la religión, donde simplemente uno fluía con todo eso, uno era una parte orgánica de ese Dios. Bueno, ahora el ser humano decidió darle la espalda a Dios, ¿no? Dios ha muerto, decía Nietzsche, romper con eso. Nietzsche obviamente más cercano en la historia, romper con eso. Entonces, esa ruptura con eso es Lucifer, que ya está perfilado a un nivel más mítico con Adán y Eva. Ya está perfilado en última instancia en ese inicio de este proceso que fue la encarnación de Dios, ¿no? Y la tentación que sufrió Jesús, ¿no? Por parte de ese Lucifer, que lo tentaba justamente a esto, a romper con el Padre. Esa ruptura ocurre en el Renacimiento. Decía Jung que, citando uno de los evangelios, Jesús dice, Satán ha caído del cielo, Lucifer ha caído del cielo, como diciendo ahora esa dicotomía que tenía Dios de ser un poquito Yahvé y un poquito Satán, porque acuérdense que en el libro de Job, Satán es como el amigo ahí de Dios, charlan entre sí, hacen apuestas. Acuérdese que Jung cita a Sofía, ¿no? A la parte femenina de Dios que le ayudó a crear el universo, que está en el libro de Proverbios y Sabiduría, como algo que se va quedando en el olvido y Dios la va olvidando, y es la que aparece en forma de Satán, es la que continuamente dice quiero volver a aparecer. Y para aparecer tengo que romper con Dios, ¿no? Tengo que romper lo monolítico de solo Yahvé.
porque hay que incluir a Sofía. Solo que Sofía, como ha sido olvidada, ahora se ha distorsionado y ya la vemos como una cosa como amorfa, ¿no? Hasta inclusive aterrorizante. Eso es lo que llamamos Satán, el demonio, el diablo, ¿no? El que crea división, justamente el que divide. Pero esa división es necesaria, porque si el adolescente no rompe con el padre y no se convierte en el hijo pródigo que despilfarra su fortuna, probando aquí y allá, haciendo lío, y luego regresa, y cuando regresa cambiado él y cambia al padre, porque ahora ese hijo pródigo le puede devolver al padre una mirada que el hijo que se quedó en casa no puede. El hijo que se quedó en casa solo le habla al padre de lo que el padre dice, por lo tanto no le sirve, y el padre lo sabe. El padre del hijo pródigo sabe que él quiere conocer una parte que no está pudiendo ver de sí mismo, y esa parte se la va a poder mostrar a alguien que venga de fuera. Entonces, ese que viene de fuera tiene que ser, para que venga de fuera, primero excluido. Entonces, cada vez que nos pasa que nos caemos de un estado perfecto, usted está enamorado y está ahí caminando sobre algodones y se cae, algo pasa, hay una pelea, hay una discusión, hay una tentación, ¿no?, de ir y hacer algo prohibido que después trae problemas y rompe la relación. Todo eso son motivos de una separación, una alienación. Cuando en el Renacimiento italiano el ser humano empezó su carrera de querer conocerlo todo, ¿no?, como Da Vinci con el hombre de Vitruvio y luego la ilustración, la búsqueda de la ciencia, la aparición de la ciencia como algo que por sí misma empieza a testear la realidad, a investigar, a sacar conclusiones. Bueno, todo eso es muy necesario porque es lo que permite matar a la imagen de Dios. A la imagen de Dios Yahvé bueno, por ejemplo, que no cuadra. Hay una parte que se está quedando fuera, que es la parte Sofía. Y esa parte quiere entrar. Y la única forma de entrar es romper. Entonces, cuando ocurre la ruptura, y la ruptura llega al extremo que se le agota la cuerda. Es decir, uno rompe hasta que se da cuenta que por ahí tampoco era. El adolescente llega a un punto que se da cuenta que no. Y ahí regresa a los padres. Pero regresa de otra manera. Ya no para depender, ya no para pertenecer, ahora para dialogar. Y en ese diálogo es fecundo para ambos. Ambos crecen. Entonces, con Fausto tenemos el momento ese donde Fausto hace este camino, porque él es hijo justamente es de esa época, de la época de querer investigarlo todo y llegar a una sensación de vacío, que es la misma sensación que produce hoy en día el avance científico. Es decir, todo lo catalogamos, todo lo dominamos, todo lo controlamos, ¿no? Lo que hoy no explica la ciencia, no se preocupen, mañana lo va a explicar, ¿no? Todo lo va a revelar, toda la ciencia lo va a hacer claro, ¿no? Y es una carrera que sabemos que es falsa, porque la explicación del paradigma científico se mantiene dentro de la coherencia del paradigma científico, es decir, del lenguaje. Diría el filósofo austríaco Wittgenstein, que ya lo trataremos, son todos juegos de lenguaje. Jugamos a que tiene sentido esto y para nosotros tiene sentido, pero nadie puede salir fuera del lenguaje. El lenguaje es un límite y esa es la sensación de desesperación que da cualquier investigación profunda cognitiva o cognoscitiva, mejor dicho. Es decir, cada vez que intentamos profundizarnos en toda la filosofía, en toda la psicología, en lo que queramos, en la ciencia, ¿no?, en cualquiera de sus ramas, llega un punto que sentimos que estamos dando vueltas en círculos, ¿no?, como si fuéramos un hámster en su ruedita o un ratón en una sartén. Y cada vez se pone más caliente la sartén y no llegamos a ninguna parte. Damos vueltas en círculos porque el lenguaje es tautológico. El lenguaje es una gran tautología. Pero es necesario llegar a ese punto de ruptura total, de llegué al límite y no conseguí nada. Eso es lo que los alquimistas llaman la nigredo.
No es la Nigredo que te deje tu pareja, no es la Nigredo que te echen del trabajo. La Nigredo es que el lenguaje se te muestre como tautológico, como que no tiene sentido, como que, si hablamos de que el lenguaje no tiene sentido, cualquier cosa que digas no va a servir para nada. O sea, ya nada se sostiene. No decimos que esto no se sostiene o aquello no se sostiene, pero lo demás sí. No, no, no. Nada se sostiene. O sea, te diste cuenta que el lenguaje era un gran engaño, que es lo que los hindúes llaman maya, la ilusión, ¿no es cierto? Así que vamos a ir al capítulo de Fausto donde se llama La Noche, o dirían los alquimistas, la Nigredo. Y nos dice Edward Edinger, la primera escena, porque antes estábamos con el preámbulo, ¿no? La primera escena, titulada Noche, toma lugar en... Recuerda que estoy traduciéndolo del inglés, o sea que si me trabo en alguna parte, sepa disculpar. Tiene lugar en el estudio de Fausto. Fausto tenía un estudio, pero al estilo laboratorio, ¿eh? No laboratorio químico, sino laboratorio alquímico. Es decir, él trabajaba con sustancias químicas, pero buscando algo más interior. Entonces dice, toma lugar en el estudio de Fausto. Dice, alto, estrecho y gótica cámara, ¿no? Una cámara alta, estrecha y gótica, dice el texto. Fausto está en una depresión. Está pasando por la Nigredo alquímica, ¿no es cierto? Que es el primer estadio, la noche oscura del alma. Pero acuérdese, noche oscura del alma, San Juan de la Cruz, no es que no te salga bien el examen. Eso no es una Nigredo, eso es una tontería. Que no te salga, que estés en una Nigredo, significa que el lenguaje mismo, la palabra, y por lo tanto todo lo que puedas construir con palabras ya no tiene sentido. Entonces, no hay, como dice ese dicho zen, ni una baldosa donde posar los pies, ni una teja que cubra mi cabeza. Ese es el desvalimiento que Jesús retrató con las zorras. Los pájaros tienen nidos, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde posar la cabeza. Eso es la Nigredo. Entonces, dice sus anteriores metas y valores han colapsado. Esto nos dice Edinger. Y ahora vamos a leer de justamente la primera parte de la tragedia, que es la noche, por si lo quiere buscar en su libro de Fausto. Vamos a leer entonces un fragmento. Dice así, dice Fausto: filosofía, jurisprudencia, medicina y hasta teología, todo lo he profundizado con entusiasmo creciente. Y heme aquí, pobre loco, tan sabio como antes. Fíjese que está contando lo que estábamos explicando hace un rato, que cuando uno profundiza a través de lo luciferino, ¿no? A través de querer echar luz, querer comprender el poder de la razón, ¿no? De la mente humana, uno llega a un punto que dice, estoy donde empecé, no sé nada. Como ese monje cristiano de los primeros tiempos del desierto que le preguntó a Dios un día. El tipo había avanzado, sentía que había avanzado mucho, y le preguntó a Dios, dice, escúchame vos, decime, ¿hasta dónde he avanzado? ¿A qué nivel estoy? ¿Ángel, arcángel, querubín? Y Dios le responde, mira, Juancito, estás al mismo nivel que un tendero, un fontanero o un agricultor. O sea, le quiso decir, en ninguna parte, estás igual que antes. Aunque crees que sumaste mucho, no sumaste nada. Dice, es verdad que me titulo maestro, dice Fausto, doctor, y que aquí, allá y en todas partes cuento con innumerables discípulos que puedo dirigir a mi capricho. Pero no lo es menos que nada logramos saber. Acuérdese que esto mismo le pasaba a Job. Job estaba en esta situación, parecida, no igual, porque Job es como si la historia se la hubieran contado en un nivel más difuso. Job es como si casi hubiera acontecido la historia en un nivel mítico, ¿no? Ahí por los cielos, porque uno no sabe dónde estaba Job. No es un personaje insertado en la historia. Fausto era un señor que existió, que vivió en un marco germánico, con unas condiciones muy, muy concretas. Entonces lo sentimos como que ya bajó a la tierra, está acá. Yo me he podido identificar con Fausto. Me cuesta más con Job,
porque digo, bueno, no conozco detalles de su vida. En cambio, acá estamos hablando de Fausto que ya está en una época precientífica donde ya estaba perfilándose esta ansia, esta necesidad de descubrir y de conocer. Fíjese entonces, tenía muchos discípulos. Hay gente que lo reconocía, el tipo se sentía importante. Job era lo mismo, era respetado en su sociedad. De hecho, Job contaba que miraba de soslayo a algunos, como diciendo, y de hecho manifestaba, estos no estaban a la altura mía y por eso yo los descartaba, mostrando que justamente se había inflado, diría Jung, es decir, se sentía demasiado importante. No había llegado todavía al punto que el hijo pródigo llegó, que es el punto de ruptura, la nigredo. Es decir, estaba todavía en la etapa de inflación. Antes de eso, estaba en la etapa de me siento súper importante, como el hijo pródigo, que despilfarraba la fortuna y se sentía Dios, hasta que se le acabó, hasta que pasó penurias, hasta que los números no le dieron. Lo mismo le pasó a Job. Satán apareció y le arruinó la vida. Al hijo pródigo se le acabó la fortuna y a Fausto se le generó una nigredo, es decir, descubrió que nada de eso tenía sentido. Para esto hace falta una cierta sensibilidad, obviamente. Hay muchos Faustos en la vida que jamás se enteran de que nada tiene sentido, sencillamente porque les falta pasión. Es decir, no van tan profundo como para descubrir que la cosa no tenía sentido. Se quedan en la superficie donde, digamos, como ese hombre que siempre buscaba la iluminación, y un día, en una especie de sueño, visión, un ángel lo lleva a un palacio en los cielos, y el tipo entra al palacio, el ángel le muestra una escalera de oro que lleva hasta una puerta de oro que pone en la puerta Dios. Entonces el tipo dice, esto es lo que siempre quise. Entonces va subiendo por la escalera, era un tipo que había viajado por todo el mundo 100 veces para descubrir, ¿no? Para conocer, no para conocer paisajes, sino para conocer a Dios, ¿no? A la esencia de las cosas. Y ahora tenía la oportunidad. Entonces va subiendo los escalones y cuando va a llegar a la puerta, duda un instante. Pone la mano ahí en el picaporte, pero enseguida con mucha suavidad la quita porque se da cuenta que si abre esa puerta, todo se habrá acabado. O sea, se habrá acabado su búsqueda, se habrá acabado su cotidianeidad, se habrá acabado ser como tantos otros, estar en lo habitual, y habrá entrado en un plano de desintegración de todo eso. Y se dio cuenta que no quería eso. Así que bajó, desanduvo, se diría, los escalones, ¿no? Los volvió a descender y regresó a su cama donde estaba teniendo este sueño-visión. Y a partir de ahí siguió recorriendo el mundo diciendo que buscaba la iluminación en todas partes, pero se cuidó mucho de nunca ni por error entrar otra vez en ese palacio porque podría implicar justamente el descubrir, cosa que él no quería. Entonces muchos Faustos en la vida jamás se hacen preguntas demasiado profundas, de manera que nunca uno toque fondo. Uno podría, por ejemplo, tener relaciones amorosas y nunca hacerse preguntas profundas como ¿qué es el amor? ¿Estoy enamorado verdaderamente? ¿Cuál es el fin de la vida? Un montón de cosas que si uno se hace esas preguntas de verdad, bueno, la estabilidad empieza a ser agua. Entonces dice, esto es lo que me hiere el alma, dice Fausto. Entonces, fijémonos, es un tipo sensible. ¿A quién le hiere el alma? A alguien que realmente tiene la sensibilidad para que te hiera. Normalmente tenemos un callo, ¿no? Un callo vio la piel que se engorda, que se robustece con el roce contra un zapato, por ejemplo, la piel de un pie que forma un callo, y después usted ya no siente más. Ese es el mecanismo de defensa que tiene la piel. Bueno, a veces lo hacemos emocionalmente, a veces lo hacemos a nivel alma. Nuestra alma se vuelve algo callosa, ¿no? Imposibilitada ya de sentir. Pero él dice, esto me hiere el alma. Sin embargo, sé más que todos cuantos necios doctores, maestros, clérigos y religiosos se conocen. Ningún escrúpulo
ni duda me atormentan. Nada temo de todo aquello que causa a los demás espanto. Pero, merced a esto mismo, no hay en mí esperanza ni placer alguno. O sea, está diciendo, no soy como esos necios doctores, maestros, clérigos y religiosos que justamente son tibios. Está diciendo, no, yo no me espanto con dar ese paso, con abrir esa puerta que pone la palabra de Dios. Y por eso me pasa esto, por eso vivo en la desesperanza. Entonces, quizá uno de los indicios de que usted ha llegado profundo o que lleva una vida profunda es que usted está desesperanzado y no esperanzado. Quien tiene esperanza es porque vive quizá en un mundo de Disneylandia, donde Peter Pan y Wendy viajan volando por los aires y juegan. Sin embargo, el mundo, ¿no? El mundo real, el mundo de las preguntas, el mundo de los cuestionamientos, pero no cuestionamientos de qué equipo de fútbol va a ganar el domingo, sino cuestionamientos esenciales. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el ser? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Estos cuestionamientos son duros y son justamente los que no teme hacerse Fausto. Así que si usted se hace este tipo de cuestionamientos, bueno, su destino va a ser igual que el de Fausto, va a entrar en una nigredo, que es lo que proponía San Juan de la Cruz, por ejemplo. No te propone San Juan de la Cruz que vayas a la parroquia y cantes cantitos simpáticos y todos moviendo los brazos y alegres. No, te está proponiendo la oscuridad, te está proponiendo la negrura, te está proponiendo encontrarte, como diría Dionisio Areopagita, con su teología mística, con el camino apofático, el camino de disolverse. Entonces, esto ocurre, fíjese, porque Fausto siguió el camino luciferino, es decir, rompió con sus padres, entró en la ciencia, entró en el razonamiento, entró, pero no tibio, sino a tope, al máximo. Fíjese que muchos de los pensadores más intensos de la ciencia se han vuelto místicos, o sea, han tocado esa parte incomprensible, se han dado cuenta que el lenguaje tiene un límite y que más allá del lenguaje probablemente haya algo, ¿no? Pero que no se puede saber porque uno siente la desgarradora sensación de que el lenguaje no te alcanza, ¿no? Que te lleva hasta un punto, pero hasta ahí te lleva. Más de ahí no te puede transportar. Eso es el misticismo. No la metafísica en el sentido de inventarse dioses y demonios, sino esa sensación de desvalimiento, de desnudez total ante lo que no se puede conocer. Siento no saber nada nuevo, nada bueno, ni poder enseñar a los hombres cosa alguna que logre convertirlos o hacerlos mejores. No tengo bienes, dinero, honra ni crédito en el mundo. Está diciendo, no soy uno de los tibios, que justamente por ser tibios les va bien. Usted tiene un tipo que se maneja en las franjas medias de la vida y normalmente, como es masa, es aceptado, es sustentado inclusive. Pero un tipo que se hace preguntas difíciles molesta. Fausto, a estas alturas, es un tipo molesto. Es un tipo que nadie quiere encontrarse con él porque él representa la pregunta incómoda. Entonces dice, ni un perro podría soportar la vida bajo tales condiciones. Por esto no he tenido otro recurso que consagrarme a la magia. Ah, dice, ¿por qué la magia? Porque la magia tiene que ver acuérdese, con la poesía. La magia es el tarot, es la astrología, es la alquimia. Es una especie de lenguaje onírico. Es como decir, ya que las palabras no me alcanzan, que la ciencia en cuanto a división tajante de esto sí, esto no me alcanza, vamos a crear, que es lo que hizo el movimiento surrealista, por ejemplo, ¿no? de André Breton y otros, que decidieron jugar con, en este caso con la pintura, pero también con la arquitectura, y crear algo irracional, algo absurdo, algo onírico. De manera que, de alguna manera, el lenguaje se rompiese y quizá mostrase algo, o por lo menos apuntase hacia algo que no se puede ver, pero que está más allá de lo que está dado en este momento. Entonces dice, si por la fuerza del espíritu y de la palabra me fuesen revelados algunos misterios. Si no me viese por más tiempo obligado a sudar sangre y agua para decir lo que ignoro.
Es esa sensación que le digo, de impotencia de la razón. Si me fuese dado saber lo que contiene el mundo en sus entrañas y presenciar el misterio de la fecundidad, no me vería como hasta ahora obligado a hacer un comercio de palabras huecas. Es esa ansia, esa desesperación de necesito. Es el hijo pródigo que dice, quiero volver a la casa del padre, porque por este camino ya me di cuenta que despilfarré mi fortuna, fui el as de la fiesta, pero no me alcanzó. Entonces, hay una desesperación y una sensación de no sé por dónde, no sé cómo se regresa, porque en realidad no hay camino. Por eso dice ojalá, ¿no? Que ese ojalá, acuérdese que también deriva del árabe, del inshallah. Acuérdese que inshallah significa si Dios quiere, ¿no? Los musulmanes suelen decir inshallah. Si Dios quiere, tal cosa va a suceder. Y si sucedió, finalmente, y se encuentran con otro y le pregunta qué tal te fue, dicen mashallah. Es decir, Alá quiso. Es una cosa muy bonita esa, que según se dice, se transforma en nuestro ojalá. Cuando uno dice ojalá suceda, en el fondo es inshallah, ¿no? Ojalá pase, ojalá Dios quiera. Hago un paréntesis pequeño para comentarle que en nuestro programa La Espada de Damocles carece de sustento económico externo, al igual que le pasa a Fausto. Por eso, si quiere colaborar con el programa, puede hacerlo a través de enviarme un correo a pablojorgeveloso@gmail.com y yo le paso el enlace de PayPal o cuenta bancaria según viva dentro o fuera de España, y a través de ello podrá hacer una aportación al programa. No importa si es la más mínima que se le ocurra o la más grande, todo sirve porque es básicamente para esto, para el material bibliográfico que tiene su costo en algunos casos bastante alto, y también ocasionalmente para material electrónico como memorias y demás, para backups y otras cosas. Bueno, volvemos a nuestro tema. ¿Qué nos dice nuestro amigo Fausto? Dice, reina de la noche, dígnate dirigir tu última mirada sobre mi miseria, ya que tantas veces, después de la medianoche, me has visto velar en este pupitre. Siempre te me mostrabas entonces, pobre amiga, sobre un montón de libros y papeles. Quizá esta reina de la noche sea una reminiscencia de esta Sofía que hablamos, ¿no? Todo ser humano tiene esa sensación de que hay una especie de figura femenina oculta detrás de todas las cosas, ¿no? Yahvé mismo, en su poder, en ser un Dios celoso que se enoja con Israel, en el fondo siente que se olvidó de Sofía, que hay algo detrás, ¿no? Esa Shekinah, esa fuerza de Dios femenina, esa Shakti, que se la ha olvidado. Entonces Fausto dice, cuando una persona siente las musas, ¿no? Un Mozart se siente inspirado, un Beethoven, en el fondo, acuérdese, la inspiración es algo que se inspira, viene de fuera. Es una inhalación, una inspiración, como la respiración misma. Por lo tanto, es algo que te entra, no lo tenés, te viene si quiere. Las musas vienen si quieren. Entonces, tenemos todos esa intuición básica, fundamental, de que de vez en cuando se cuela algo, ¿no? Que no sabemos cómo. Por eso él decía, siempre te me mostrabas entonces, pobre amiga, sobre un montón de libros y papeles. Ah, dice, si me fuera dado ahora trepar a tu dulce fulgor las altas montañas, flotar en las grutas profundas con los espíritus, danzar a la hora de tu crepúsculo en los prados y libre de todas las ansiedades de la ciencia, poder bañarme rejuvenecido en tu fresco rocío, ¿no? Fíjese cómo hay como esta necesidad de ir más allá de lo que ya se mostró como inoperante, que es la ciencia, pero no hablo de que esté mal la ciencia. La ciencia da grandes cosas, pero en sí misma es limitada. O sea, no puede revelar aquello que está más allá de las palabras. ¿Hasta cuándo? Ay de mí, dice, tendré que consumirme en este calabozo. Fíjese cómo está haciendo expresiones de imposibilidad. No está diciendo, a partir de mañana me voy a poner las pilas. Está reconociendo que ahora no depende de él. Cuando uno llega a la Nigredo, uno llegó al punto de que todo esfuerzo ya lo hizo.
Por lo tanto, ya no hay más que hacer. A partir de ahora es una especie de ojalá, inshallah. Es una entrega. Cuando estás en la Nigredo, estás vacío. Ya está, lo perdiste todo. No hay nada más que perder. Miserable agujero de pared tenebrosa, en el que solo a duras penas penetra la grata luz del cielo, y en el que por todo horizonte descubro este montón de libros roídos por los gusanos y legajos de papel empolvados que llegan hasta el techo. O sea, lo único que ve claramente es un mundo obsoleto. Es el mundo de libros, es el mundo de creencias, es el mundo de posturas filosóficas, todo eso que ya no sirve. Entonces él reconoce que hay algo más que tiene que aparecer, pero no sabe cómo. No veo en torno mío más que vidrios. Vidrios. El vidrio es un símbolo de la mente, porque es algo, por un lado, que refleja, por otro lado, que es transparente, por otro lado, que es anguloso, como la mente, filoso, que puede lastimar, pero también es quebradizo. Cajas, instrumentos carcomidos, única herencia de mis antepasados. Es decir, ¿qué nos lega? ¿Qué nos dona la humanidad? Bueno, la misma miseria. Normalmente cada uno de los grandes, los que han abierto camino propio, lo han abierto sí parados sobre hombros de gigantes como ellos, pero son pocos los gigantes. Habrá en la historia 5, 6, 10 gigantes. Los demás son masa, ¿no? Entonces él dice, y eso es un mundo, y a eso se llama un mundo. Y aún preguntas por qué el corazón late con inquietud en tu pecho, por qué un dolor inexplicable detiene en ti toda pulsación vital, por qué vives entre el humo y la carcoma, por qué en lugar de la naturaleza viva en que Dios colocó al hombre no tienes en tu derredor más que huesos de animales y esqueletos humanos. Huye y audaz lánzate al espacio. Eso se está diciendo a sí mismo. ¿Acaso no es un guía suficientemente seguro ese misterioso libro escrito por Nostradamus? Entonces conocerás la marcha de los astros, y si la naturaleza se digna a instruirte, se desenvolverá en ti la energía del alma, y sabrás cómo un espíritu habla a otro espíritu. En vano, por medio de un árido sentido, intentas conocer ahora los signos divinos. Espíritus que flotáis en torno mío, dice Fausto, respondedme, caso de que llegue mi voz hasta vosotros. O sea, está desesperado y le está pidiendo a los espíritus, es decir, no es ya un esfuerzo personal. Entonces dice Edinger, comentando esto, dice, la vida ha perdido su significado para Fausto. Y es en un estado de, está en un estado de alienación, lo que hablamos hace un rato, de separación entre el ego y el self, o sea, el sí mismo. Es decir, entre Job y Yahvé, entre, en este caso, Fausto y esa profundidad que él busca. En su pena, dice, él se inclina a un libro de magia y lo inconsciente se activa. Acuérdese que hablamos de que la magia era lo mágico, era lo surrealista, lo onírico. Cuando uno se abre al tarot, a la astrología, a cualquiera de las mancias, a la psicología profunda, a la filosofía en sus aspectos más profundos también, a la observación de los sueños, empieza a constelar a lo inconsciente. Lo inconsciente empieza a mezclarse con la vida. Ya no es la vida tan dura como euclidiana, esa vida de 2 más 2, 4. No. Ahora todo empieza a tener otro color. Pero recordemos, no estoy diciendo que inclinarse hacia el tarot televisivo que te predice si vas a vender la casa o no, te va a abrir a esto. Por el contrario, eso te cierra más. Eso es totalmente literal y estamos hablando de salir de la literalidad. Entonces dice, él ha reunido, dice, 2 imágenes visionarias. La primera es el signo del macrocosmos y vamos a ver qué nos dice aquí. Pone entre paréntesis, contempla el signo, ¿no? Es decir, está contemplando el signo del macrocosmos Fausto.
Dice el libro de Fausto, cómo se mueve todo en la obra universal, cómo todas las actividades viven y obran de consuno. Todas las fuerzas celestes suben y bajan, pasándose de unas a otras los sellos de oro, y con el rumor de sus alas, de las que la bendición se exhala, dirigidas incesantemente del cielo a la tierra, llevan el universo de inefable armonía. ¡Qué espectáculo! Esta es una gran imagen de la totalidad, nos dice Edinger, pero es solo una intuición, una abstracción intuitiva, un producto del conocimiento libresco. Fausto anhela, clama por una alimentación, entre comillas, más sustancial. Es decir, él está teniendo como quien se adentra en estos mundos de la psicología, no sé, estudia psicología junguiana, se mete con los sueños, pero a veces lo hacemos todavía desde la mente, desde la razón, desde una especie de mente cartografiante, ¿no? Que intenta clasificarlo todo, encajarlo y finalmente utilizarlo. Entonces, todavía a Fausto le falta algo más. Y eso en el siguiente fragmento nos dice, pero no es más que un espectáculo. Ahí lo está afirmando. ¿Por dónde asirme a ti, naturaleza infinita? Manantiales fecundos de toda vida, de los que están suspendidos el cielo y la tierra, hacia vosotros se vuelve el marchito seno. Pero brotáis a torrentes, fecundáis el mundo, y yo me consumo en vano. O sea, él se está dando cuenta, imagínese la figura que hace un rato describió también el propio Fausto, de una pared que tiene un agujero oscuro. Y usted mira la totalidad a través de un agujero. Es como, hay un tango que dice, el chiquilín, o sea, el niño pequeño que miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata, la nariz, contra el vidrio, que es el vidrio es el escaparate o la vitrina de un café, donde la gente adentro está calentita y comiendo y este niño es pobre y está afuera. La ñata contra el vidrio en un azul de frío, la nariz se le pone azul. Es decir, ese niño está viendo a los demás, pero los ve de fuera. Eso es lo que siente Fausto. Cuando uno se empieza a adentrar en este mundo de la espiritualidad profunda, y hago la salvedad de profunda porque hay una espiritualidad superficial, hay un esoterismo superficial, totalmente racional, ¿no? De 2 más 2, 4, ese no. Estamos hablando de lo otro. Pero aún cuando uno se mete en estas cosas, a veces lo hace desde la propia mente y por eso uno siente que todavía no está lanzado a eso. Todavía lo está mirando de afuera. Es como si el hijo pródigo se le hubiera gastado ya toda su fortuna y, tal como cuenta de hecho la historia, se pone a recordar cómo estaba en la casa del padre. Pero la ve lejana, no tiene medios de llegar. Entonces, esto es lo mismo, es como si mirásemos esa posibilidad, pero todavía no la pudiéramos tener. Entonces dice, en respuesta viene la segunda imagen, esa fue la primera, que es, esta segunda se llama el espíritu de la tierra. Y lo tenemos aquí. Dice, entre paréntesis, como una descripción de la escena, dice, vuelve la hoja con desaliento, o sea, la hoja del libro, y apercibe el signo del espíritu de la tierra. O sea, cierra esa hoja, la pasa y ve el signo del espíritu de la tierra. Y dice así, ¿de cuán distinto modo obra este signo sobre mi alma? O sea, ya estamos hablando de algo distinto. Ahora hay algo que se le está revelando. Próximo estás, sin duda, espíritu de la tierra, pues mis fuerzas se aumentan y siento en mí algo como la embriaguez del nuevo vino. Ya no me falta valor para lanzarme al mundo, desafiar la miseria y la dicha terrenas, luchar contra las tempestades y ver sin pestañear en el naufragio la desaparición de mi buque. O sea, fíjese cómo está diciendo, siento una energía adicional que aún metiéndome en estas cosas que me van a hacer desaparecer, ¿no? Como decía Ramakrishna, la muñeca de sal que fue a medir la profundidad del océano y cuando dio 3 pasos desapareció. Pero bueno, es como si Fausto fuera una muñeca de sal y
se dijera a sí mismo, me animo, tengo mucha fuerza para dar esos pasos en la orilla del océano y aunque me desintegre no me importa. Por eso dice, aunque mi buque se hunda. El cielo, dice, se entenebrece, la luna oculta su luz, la lámpara se apaga, sin despedir ya más que humo. Cruzan por mi mente y en torno de mis sienes lívidos fulgores, y siento en mí un estremecimiento profundo. Bien lo veo, eres tú que me agitas en mi derredor, espíritu que invoco, preséntate a mis ojos. Ah, cómo se me desgarra el seno, todo mi ser se lanza en pos de nuevos sentimientos, todo mi corazón a ti se entrega, aparécete de una vez, aun cuando tu aparición haya de costarme la vida. Fíjese cómo el tipo ahora se llenó de vida. Esto es como llenarse de sangre, es como decir, ahora sí estoy vivo, ¿no? Ahora sí estoy comprometido. Ya salí del mundo, como el hijo pródigo que dice, ahora sí voy a regresar a la casa de mi padre, ¿no? Se llenó de energía. Dice, esta inflación, porque no deja de ser eso, acuérdese que cada vez que uno se siente en posesión de una angustia, posesión de un miedo, posesión de una alegría, posesión de una comprensión, uno se infla. ¿Por qué? Porque la comprensión no es propia. Por ejemplo, el mismo ejemplo de antes, yo tengo mi hijo, Juancito, y en él inconscientemente proyecto mi alegría, supongamos, ¿no? Juancito tiene dos opciones. O ve que yo le proyecté alegría, la mira desde él, desde Juancito, y me la cuenta, o se la cuenta a sí mismo, o bien dice, esta es mi alegría, estoy contento, por ejemplo, diría Juancito. Ahí se identificó con la alegría que no es de él, se la puse yo, por lo tanto se infló. Y cuando alguien se infla, según explica Jung, tarde o temprano cae, como un globo que está hinchado de aire y bueno, en algún momento revienta, una pompa de jabón, por ejemplo. Entonces, todo lo que está hinchado, como decir, todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, si usted se infla, usted se está atribuyendo, si Juancito se convence de que él está contento, en lugar de decir, tengo dentro de mí la alegría que me puso mi papá, en lugar de decir eso, dice, estoy contento, a mí ya no me sirve Juancito, porque yo necesito que él mire mi alegría como si fuera distinta a él y me la cuente a mí. Para eso tuve a Juancito. Esa es la idea de la vida. Crear un otro para que te cuente algo de vos, ¿no? Y después mutuamente también. Entonces, dice, esta inflación es rápidamente destruida a medida que Fausto es apaleado, ¿no? Por la total magnitud del espíritu de la tierra, ¿no? Es decir, en primera instancia él se identificó con esto, pero enseguida esto lo sobrepasó. El espíritu de la tierra le dice así, en el océano de la vida y en las borrascas de la acción subo, bajo y floto por doquiera, tan pronto en torno de la cuna como en torno del sepulcro, llevando siempre una vida agitada y ardiente en medio de un mar proceloso y sin fin. Tal es mi constante trabajo en el telar atronador del tiempo para urdir el espléndido ropaje de la divinidad. Entonces Fausto le dice, espíritu ardiente que ondulas en torno del extenso mundo, casi me considero tu igual, ¿no? Y el espíritu le responde, puedes parecerte al espíritu que ideas, pero no a mí. Lo baja, ahí le dio una bofetada. Él se había a sí mismo pedestalizado, fíjese, dice, espíritu ardiente que ondulas en torno al extenso mundo, casi me considero tu igual. O sea, yo soy Dios, yo estoy iluminado, yo he alcanzado, yo soy grande, ¿no? Eso es una apropiación, es una inflación. Y siempre que pasa eso, como le pasó a Job, Job también estaba inflado, se creía puro, se creía un justo. Por eso acá en España le llaman el justo Job. Bueno, él se creía tan puro que tuvo que venir Dios y se acuerda lo que le dijo. Le dijo, amárrate los lomos que vamos a contender. Cuando yo estaba creando la tierra, ¿vos dónde estabas?
Cuando yo creé a Behemoth y a Leviatán, los monstruos marinos más terribles. ¿Dónde estaba vos, me contás, Job? No existías. Insignificante gusano. Dios hizo eso para devolverle a su lugar, para ponerlo en su sitio, porque, como digo, no le sirve a lo inconsciente algo, un ente cualquiera, usted, yo, que nos identifiquemos con lo inconsciente. A lo inconsciente le sirve algo, un ente, usted y yo, que miremos a lo inconsciente. Entonces yo veo crecer en mí una tristeza y la miro, ¿no? Por eso toda esta cuestión en la meditación de estar atento a lo que hay, sin interpretar, sin apropiar, sin decir me gusta, no me gusta, porque se trata de algo que no es mío. Es como si a mí me hubieran dejado en mi casa un perro por unos días y bueno, me lo dejaron, ¿no? O sea, no es mi perro, está ahí, simplemente lo cuido y listo. Y cuando me pregunten qué tal fue, yo voy a contar qué tal, si tuvo problemas, si se portó bien o lo que fuera, porque el dueño va a querer saber del perro. Pero si yo me lo apropio y digo es mi perro, el dueño me va a decir, así no funciona la cosa. Entonces me lo va a sacar a la fuerza y me va a demostrar que ese perro no fue mío nunca, era de él, que mío. Entonces el espíritu lo apalea así a Fausto. Dice Edinger, Jung interpreta al espíritu de la Tierra como a Mercurio, como el Mercurio de los alquimistas, ¿no es cierto? Que es un espíritu como evasivo, quien posteriormente se manifiesta a sí mismo como el perro negro, que ya veremos, y también como Mefistófeles, ¿no es cierto? Es esta misma energía, esta potencia de la vida. Es ese Satán, ese caos, es el caos en última instancia. Más inmediatamente la Tierra, el principio de la Tierra aparece como Wagner, ¿no? El asistente de Fausto. Fausto tiene un asistente que se llama Wagner, quien golpea en la puerta justo en el momento en que el espíritu de la Tierra se desvanece. Como diciendo, vio cuando en las películas a veces aparece un personaje y justo cuando ese personaje sale de escena entra otro. Justo en ese momento golpea la puerta otro y que es como un guiño del director que le quiere mostrar que están conectados. Bueno, cuando desaparece el espíritu de la Tierra, toca la puerta Wagner, como si se hubiera materializado, como cuando uno le está pasando algo interiormente, supóngase usted está lidiando con un miedo que apareció dentro de usted, no le cae bien ese miedo, pero todavía es un hecho muy interior. Y de repente aparece en escena, no necesariamente justo en ese instante, aparece alguien que usted ve y que esa persona a usted le parece que es temerosa. Y usted la empieza a mirar y sin darse cuenta usted está continuando la historia. Está mirando su propio miedo ahora afuera, en la vida de esa persona. Por lo tanto, su interioridad se convirtió en esa exterioridad ahora. Entonces, la figura representa a Fausto como un hombre nacido a ver, esta frase me cuesta traducirla. Esta figura representa no sé, pone, esta figura represent Faust as once born man who knows nothing about the greater personality. Como que esta figura de Wagner representa a Fausto que no sabe nada acerca de la gran personalidad. Vamos a dejarlo así. Yo le dije que al traducir del inglés hay cosas que se me pueden escapar. Entonces, Fausto le dice a él, más tarde, le dice a Wagner. Aparentemente, según entiendo esa frase, a lo que apunta es que Wagner representa a Fausto en una etapa previa. Vamos a ver aquí en el 11, este es. No, 12 tiene que ser. A ver, o 13. Déjeme ver. 13, aquí está. No, no lo tengo ese. Porque
lo que hice fue señalar en el libro los fragmentos que pone Edinger en su libro, ya que una cosa es leer en inglés en, digamos, lo que está en prosa y otro lo que está en verso. Dice, en esta ocasión, el contacto con lo simple, con el alma sencilla, preserva la sanidad de Fausto. Es decir, este Wagner aparece como alguien simplón, como alguien sencillo. Y esto ayuda a que Wagner, digamos, baje de nivel, de esa intensidad tan grande que estaba viviendo, de esa confrontación con energías inconscientes, como cuando uno está sumido a veces en una depresión, en una ansiedad muy grande, y viene alguien y le habla de quién ganó en el fútbol o se encuentran dos amas de casa a charlar de lo que cocinaron ayer y cosas por el estilo. Eso te baja. Entonces, Wagner lo plantean como alguien single-souled, es decir, alguien que tiene un alma simple, un alma unidireccional, un alma que no tiene dobleces, ¿no? Alguien simplón, inocente, sencillo. Y eso lo baja a Fausto. Vamos a ver hoy hasta aquí. Vamos a retomar en la siguiente ocasión. Voy a aprovechar para buscar bien ese fragmento, porque como en el original está citado en inglés, yo lo tengo que buscar en el libro, ese mismo fragmento en español, en castellano, y a veces me tira un rato muy largo hasta encontrar en qué parte está ese fragmento, ya que cada traducción del Fausto, como originalmente es en alemán, es diferente. Entonces una cosa es la traducción que tiene aquí Edinger, hecha del alemán al inglés, y otra cosa es esta versión que tengo en este momento, que pertenece a Clásicos de la Literatura, de editorial Edimat, y bueno, fue una edición casi de bolsillo, así muy sencillita, pero que bueno, usa su lenguaje a su estilo. Algunas palabras son traducidas de otra manera, entonces cuesta a veces encontrar el mismo fragmento en el libro en castellano. Le cuento todo esto para que se entienda por qué no tenía ese fragmento a mano. Espero para la próxima ya tenerlo preparado. Hasta aquí vamos a ver entonces, vamos a ir a nuestra cortina de despedida ahora. Le cuento nuevamente que mi libro Sadhana, el camino interior, está disponible como siempre en Amazon, tanto en el formato papel como en el formato digital. También decirle que están los cursos de astrología, de tarot y de otras, aprovechando la historia de Fausto, de estos caminos profundos, espirituales, es decir, con un enfoque profundo. También está el reordenamiento vital, que son sesiones donde quien consulta plantea un tema personal y lo trabajamos no desde el consejo mío, sino desde la conversación y más que nada las preguntas de mi parte, dejando que se eche luz sobre el asunto por parte del propio consultante. Todo esto lo hacemos por Skype, lo hacemos individualmente en sesiones que duran hora 20. Para eso solamente hay que escribirme por correo a pablojorgeveloso@gmail.com para recibir información y luego en tal caso ya acordamos. Vamos a poner ahora sí nuestra cortina de despedida y continuaremos con Fausto en la siguiente ocasión. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!